Bienvenidos una vez más a nuestro canal Profesando Nuestra Fe. Y hoy quiero terminar, después de varios capítulos, de contar la historia que estábamos contando anteriormente, la historia del rey David. Pero primero vamos a tener una pequeña oración. Amante Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado, Señor, sea tu santo nombre. Perdona todos nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, después de 2 meses de estar en Perú, ahora regreso con el programa Profesando Nuestra Fe. Y voy a terminar de contar esta historia. Y pasan más o menos como 4 o 5 sucesos importantes antes del final del reinado de David. Así que vamos con la primera, que es la sublevación de Seba. ¿Se recuerdan ustedes de cuando Absalón se rebeló contra David su padre y le trató de quitar el trono? Cuando sucedió toda aquella guerra, que aquello fue como un golpe de estado, como podemos decir en nuestros días, al final David venció y se quedó en el trono en Jerusalén. Perdió a su hijo, el cual él lo sufrió y lo lloró muchísimo, pero ahora vuelve a ser rey y está en Jerusalén. Pero ahora se levanta otro más en contra de David. Y este hombre se llamaba Seba, hijo de Bicri. Este hombre se levanta en contra del rey David y hace otro golpe de estado a David, donde nosotros podemos notar en la Biblia que el pueblo de Israel, o sea, las 10 tribus de Israel, siempre se iba a favor del golpe de estado y abandonaba a David, porque lo hizo con Absalón y ahora lo hace también con Seba. Pero la tribu de Judá, el cual provenía David, siempre era fiel a David. Así que cuando Seba hace ese golpe de estado y las 10 tribus siguen a Seba, hijo de Bicri, comienza otra guerra, otro golpe de estado, en el cual David le dice a Joab: vete detrás de Seba, porque este hombre puede ser peor de lo que hizo mi hijo Absalón. Así que Joab, como era el general del ejército, él coge su ejército y se va detrás de Seba y lo persigue de ciudad en ciudad. Así que llega Seba y se esconde en una ciudad en el cual Joab coge y rodea esa ciudad y comienza a romper los muros de esa ciudad para entrar a la ciudad y coger a Seba, el hijo de Bicri. Pero había una mujer que era bien astuta, y esta mujer se asoma por los muros de la ciudad y le dice a Joab, primero pregunta quién es el general del ejército, y le ponen a Joab, y ella le pide hablar con Joab, y Joab le dice: yo te escucho, habla. Y ella le pregunta una pregunta bien importante, y ella le dice: ¿por qué rompes tú la heredad de Jehová? Si Jehová nos dio todas estas ciudades por heredad, ¿por qué tú destruyes la heredad de Jehová?
Y él le dice, guárdeme Dios de romper yo la heredad de Jehová. O sea, esta mujer le habla con astucia. Y él le responde, mira, guárdame yo de romper la heredad de Jehová. Entró en razón. Y entonces él le dice, yo solamente estoy buscando un hombre que se puso en contra del rey David. Dame a ese hombre y yo me voy. Así que Joab le dice esto a la mujer. Y esta mujer se fue y habló con sabiduría a los hombres de esa ciudad, que los hombres de esa ciudad cogieron a Seba, el hijo de Bicri, y le cortaron la cabeza. Y una vez que le cortaron la cabeza, se la tiraron a Joab por el muro de la ciudad. Así que cuando Joab miró abajo y vio la cabeza de Seba, el hijo de Bicri, cogió la cabeza y se marchó de la ciudad y quedó por terminada ese golpe de estado que había hecho Seba, el hijo de Bicri. Así que vamos a contar ahora 6 sucesos más antes de terminar con la historia del rey David. Así que en cierta ocasión, y lo podemos ver aquí, en cierta ocasión vino 3 años de hambre sin lluvia sobre la tierra. Y David le pregunta al Señor que cuál era el motivo de que ahora están pasando hambre y no hay lluvia. Y el Señor le contesta y le dice, por causa de los gabaonitas, porque Saúl los persiguió hasta tratar de exterminarlos a todos. ¿Se recuerdan cuando Josué estaba conquistando las tierras de Canaán? Los gabaonitas se disfrazaron de gente como si hubieran venido de tierras lejanas y le habían engañado a Josué y habían hecho un pacto, un juramento de que Josué no los destruiría porque ellos también venían de sitios lejanos. Pero Josué hizo ese pacto sin consultar con el Señor, el cual Josué tuvo que cumplirlo. Por todas las generaciones futuras tuvieron que cumplir ese pacto. Pero cuando el rey de Saúl llega al trono como rey, él se olvidó de ese pacto. Le importó un bledo ese pacto y los trató de exterminar. Y ahora por causa de eso, manda Dios 3 años de hambre sobre Israel, el cual Dios le da el motivo. Así que el rey David inmediatamente llama a los gabaonitas y les pregunta, ¿qué yo puedo hacer por ustedes para que Jehová aparte su ira? Y ellos le dicen algo bien importante. Ellos le dicen, no queremos que muera hombre en Israel. No queremos que muera hombre. Pero después añaden, désennos 7 varones de la familia de Saúl para que lo ahorquemos en el monte que el Señor Dios nos diga. Y David lo hizo. Pero ¿sabe qué fue lo más interesante de todos? David cogió a 5 hijos de Mical. ¿Se recuerdan quién era Mical?
Mical era la esposa del rey David cuando David mató a Goliat y Saúl se le había dado su hija como esposa. Pero cuando Saúl persiguió a David para matarlo después de haberle dado la esposa, David tuvo que ir huyendo y Saúl le volvió a quitar la mujer que le había dado por esposa y se la dio a otro hombre. Y ese hombre tuvo 5 hijos con Mical, que después, cuando pasaron los años y Saúl murió y David se hace rey de Israel, David vuelve a buscar a Mical para que sea su esposa. Así que los del ejército de David van y le quitan la mujer que Saúl se la había dado al otro, en el cual ya habían tenido 5 hijos juntos. David va y le quita a la mujer y se la coge de vuelta para él. Este pobre hombre iba por el monte llorando de rodillas, no te vayas, no te vayas, pero los guardias de David le dijeron al hombre, regrésate, porque esta era la mujer de David y ahora por algún motivo Saúl se la había quitado, pero él la coge de vuelta porque le pertenecía. No importa que haya tenido 5 hijos con el otro, David la cogió de nuevo. Pues esos 5 hijos, David se los ahorca ahora en el monte. Y no solamente ellos, sino que coge a un hijo de Saúl, y Saúl tenía una concubina, la cual había tenido un hijo de Saúl, el cual también cogió y los ahorcó. Pero a Mefiboset, el hijo de Jonatán, a ese le perdonó la vida por causa del juramento que había hecho con Jonatán. Así que podemos ver cómo David ahorca a estas personas. Incluso la concubina se pone a llorar la muerte de su hijo y lloraba bajo la lluvia y lloraba y lloraba y lloraba hasta que David cogió a ese cuerpo y lo fue y lo entejó allí en el cementerio de la tribu de Benjamín, en el cual también juntó los huesos de Saúl y de Jonatán. Bueno, ahí quedó una de las cosas que sucedieron. Ahora, también David se fue otra vez a la guerra, siendo ya viejo, y llegó uno de los gigantes que persiguió a David para matarlo. Y pueden creer ustedes una cosa, por poco lo mata, porque David era viejo y se cansó. Pero Abisai, el hermano de Joab, general del ejército, le salvó la vida a David, lo cogió y mató al gigante, y le dijeron, nunca más saldrás a la guerra contra los filisteos, no seas que apagues la lámpara de Israel. Mira cuán importante era el rey David. ¿Ok? Y ahora pasa algo interesante. David, sabiendo que Dios le había dicho, nunca censes al pueblo, David cogió y censó al pueblo. Y Joab, el general del ejército, se lo dijo. Mira, no censes al pueblo, porque Dios es el que pelea nuestras batallas. Dios es el que va al frente de nosotros peleando las batallas.
¿Para qué vas a ir tú y censar al pueblo para saber con cuál número tú cuentas en tu ejército cuando el que pelea tus batallas es Dios? Pero la palabra del rey fue más que la palabra de Joab. Y a Joab no le costó otra que ir y censar al pueblo. Pero Joab lo hizo de mala gana. Él no fue ahí contento a hacerlo. Incluso no contó él la tribu de Benjamín. Así que cuando ellos calcularon el número, no fue un número exacto porque él dejó de contar una tribu para no tener que dar un número completo. Pero Dios se enojó por eso. Y se enojó de tal manera que Dios, por causa de ese pecado, castigó al pueblo. Y mandó una epidemia en el cual murieron mucha gente por causa del pecado que David había cometido. Así que David se dice que tenía el corazón de Dios, pero David cometió varios pecados. David no era un hombre santo, era un hombre de guerra, era un hombre que mataba. Por eso Dios no le dejó que hiciera el templo de Jerusalén. Él cogió a los moabitas y los midió con un cordel, y si cabían en la medida, les perdonaba la vida. Y si era más grande que esa medida, cuando se acostaban en el suelo y los medía, los mataba. O sea, tenía cosas sorprendentes. Así que no fue un hombre totalmente santo y cometió sus errores. Pero cuando estuvo en su vejez, hubo una mujer, una virgen que se llamaba Abisai, en el cual calentaba al rey David porque David sentía frío. La Biblia dice que él nunca se acostó con ella. Si hubiera podido, quizás se hubiera acostado. Eso no lo sabemos, pero la Biblia lo que dice es que no se acostó con ella. Y era una virgen, que porque tenía frío, ella lo calentaba. Bueno, después de ese suceso, viene otro hijo de David y se corona rey. Pero ahora lo apoya Joab, el general del ejército. O sea, Joab, el general del ejército, ahora coge y apoya al hijo de David, Adonías, y lo coronan rey en Hebrón. Y llevan mucha gente y hacen una fiesta y tocan panderetas y hay alegría y dicen: viva el rey de Hebrón, viva Adonías. Y fue tanto el alboroto que David, o sea, no David, sino la gente que estaba en el palacio, le preguntan: ¿y qué es alboroto? Pues Adonías reina sobre Judá. Qué cosa tan terrible. Entonces viene el profeta Natán y visita a David. Y fíjate que Natán era el profeta que le señaló a David el pecado que él había cometido con Betsabé. Natán fue el profeta que le reclamó por mandato de Dios por haberse cogido a Betsabé. Y ahora viene y le dice a David: ¿no dijiste tú que Salomón
reinaría después de ti. Y Salomón era el segundo hijo que tuvo Betsabé, porque el primero murió. Y David dijo, sí. Y él dice, pero ¿por qué ahora reina Adonías? Pero Adonías hizo algo sin consultarlo con el rey David. Así que como Joab, el general del ejército, le apoyó, pues mira, ahí estaba como rey. Y estaban festejando ya su reinado cuando vino también el profeta y llamó a Betsabé. Le dice, ven acá, cuando yo esté hablando con el rey, tú coges y entras también. Entras delante del rey y dile lo mismo. ¿No has prometido tú que Salomón reinaría después de mí, de ti? Y así lo hicieron en convenio. Y cuando están hablando eso, ¿qué es lo que sucede? Entra Betsabé y le dice, mira, tú me has prometido que Salomón reinaría. ¿Por qué reina Adonías? Y ahora el rey David coge y le dice al profeta Natán, llámame a mi hijo Salomón, que yo lo voy a coronar rey. Yo le voy a dar mi trono delante del pueblo entero, delante de las 12 tribus de Israel, porque Adonías solamente lo habían hecho rey en Hebrón y estaban celebrando, pero era una cantidad muy poca comparado a todo el país, las 12 tribus de Israel. Así que cogen a Salomón, lo traen delante de David y David delante de todo el pueblo lo corona rey de Israel. Se quita él su corona de rey y se la pone en la cabeza del hijo. Y le dice, hoy tú eres el rey de Israel. ¡Wow! David en vida dejó de ser rey. Le dio su trono al hijo en vida. Porque normalmente primero tiene que el padre morirse para que el hijo herede la corona de reinado. Pero en este caso no fue así. David en vida, siendo ya viejo, le da la corona al hijo y se queda él sin reinado. Pero estuvo contento de hacerlo y estuvo contento de ver al rey Salomón siendo rey. Pero hay dos cosas que David le dice a Salomón. No dejes que Joab vaya viejo al sepulcro. Mátalo. En cualquier momento, mátalo. Y eso fue una de las cosas. Y también le dijo que sirviera a Jehová, que no se apartara de sus leyes, que guardara sus mandamientos y que fuera fiel al Señor. Y doy por concluido, ya después de varios capítulos, la historia de rey David. Y ahora ya no lo voy a estar leyendo exacto en la nueva versión internacional, sino que de ahora en adelante voy a contar las historias con mis propias palabras para que pueda ser más interesante. Así que, queridos hermanos, queda por concluido. Nos vemos en la próxima historia, que será el
reinado del rey Salomón. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga y no te olvides nunca de escuchar estas historias, repasarlas y también irte a la Biblia para ver si las cosas que se cuentan en este canal son así o no son así. Así que nos vemos, que Dios los bendiga.